En cada inauguración, destacados y destacadas personalidades nos han permitido reflexionar respecto de los variados y diversos desafíos, contextos o situaciones que cruzan la sociedad actual. En esta oportunidad, la señora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, dictará la conferencia magistral Panorama Económico y Social de América Latina y el Caribe ante el nuevo contexto global, donde analizará los desafíos de identidad, igualdad, integración e innovación que actualmente atraviesan a nuestro continente. La señora Alicia Bárcena asumió como secretaria ejecutiva de CEPAL en julio del año 2008. Previamente se desempeñó como secretaria general adjunta de gestión en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y cumplió tareas como jefa de gabinete y como jefa adjunta de gabinete de Kofi Annan, entonces secretario general de las Naciones Unidas. Invitamos a la señora Alicia Bárcena para iniciar su conferencia. Muy buenos días, muy querido rector Ennio Vivaldi de la Universidad de Chile, muy querido prorector Rafael Epstein, muy queridas autoridades, Alberto Undurraga, Adriana del Piano, un gusto saludarlos. A los vicerrectores, Rosa de Bes Alessandri y Enrique Mansur, mucho gusto. Señoras y señores, rectores y representantes de la Asamblea de Rectores de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe. Saludo en especial, si me lo permiten, a mi entrañable rector de mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue. Mucho gusto de que esté aquí en Chile, haya venido la UNAM a esta gran universidad también. A Hugo Dolmetsch, desde luego, ministro de la Corte Suprema, queridos académicos, estudiantes y trabajadores de esta Universidad de Chile, amigas y amigos. Realmente me emociona y me honra acudir a esta jornada ante la invitación tan generosa que me concediera el rector Ennio Vivaldi. Es una ocasión muy solemne porque se inicia un nuevo ciclo académico de estudios, de investigación, y esto es la vocación transformadora con las herramientas de conocimiento, de reivindicación justa al quehacer de la educación pública, esa que entiende su destino ligado al desarrollo digno de nuestras sociedades, que fija su brújula en el bienestar colectivo y que entiende su tarea como un aporte a nuestra común emancipación. Me conmueve traer este claustro la voz de la CEPAL, porque la CEPAL es un centro de pensamiento del sur para el sur y acercar nuestra mirada a la de los máximos representantes de las más importantes universidades públicas de América Latina. Las universidades públicas son el hogar republicano que refulge como demostración palpable de que la gratuidad y la calidad pueden ir de la mano, de que lo público no riñe con la excelencia, de que la democracia puede y debe ser fundamento de la convivencia en las aventuras del conocimiento. Desde ahí se abren rutas originales, rutas para explorar caminos al desarrollo que encuentren sus pistas en la realidad concreta, en la historia, en la cultura de nuestras naciones y no necesariamente en los manuales de la ortodoxia. Por eso cuando hoy la contingencia nos desafía con tanta dureza, cuando el mundo hoy asiste a una gran época de cambios, y yo diría más bien a un cambio de época que no siempre nos auguran auspiciosos, cuando irrumpe a lo largo del mundo la incertidumbre, la evidencia de nacionalismos miopes, de xenofobias vergonzantes, qué orgullo encontramos en esta universidad chilena sostenida en los pilares que fincó un venezolano universal, Andrés Bello. Por eso se llama aquí la Casa de Andrés Bello, que también recorrió Costa Rica, en la Universidad Nacional de Costa Rica, estuvo por todo el continente, profesor de Bolívar, y Andrés Bello nos decía con abrumadora pertinencia: ciertamente soy de los que miran la instrucción, la educación del pueblo como el cimiento indispensable de las instituciones republicanas. Yo tengo que recordar aquí, queridos rectores, también a alguien de mi propia patria, que es José Vasconcelos. Porque José Vasconcelos, además que dejó inscrita para la historia su vocación, dijo entonces:
no vengo a trabajar por la universidad, vengo a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo. Y eso es lo que yo les vengo a pedir hoy. Yo les vengo a pedir hoy que se comprometan, por favor, con la noble tarea que tenemos que llevar adelante en América Latina y el Caribe, porque el panorama económico y social de nuestra región, si bien es un poco mejor que en años anteriores, sigue siendo poco alentador para nuestras sociedades. Y es poco alentador porque el estilo de desarrollo dominante en el mundo de hoy está asociado a tres factores que lo hacen un estilo de desarrollo que debemos cuestionar. Primero, porque está asociado a una tasa declinante de crecimiento de la producción y del comercio. Nosotros le hemos denominado sesgo recesivo, pero otros le han llamado estancamiento secular. Y también al desacople con el sistema financiero. Hay mucho dinero en el mundo, la volatilidad está ahí, pero ¿dónde está? En acervos, en activos financieros que están estacionados, estancados en los grandes centros de las bolsas del mundo. Segundo, porque está vinculada a una elevada desigualdad en el mundo todo, pero en nuestro continente en particular. Y tercero, porque está provocando un deterioro ambiental que en muchos casos ya puede ser irreversible con consecuencias muy desastrosas. Ilustrando rápidamente, primero vemos que por primera vez, yo diría, desde la década de los 40 en realidad, pero aquí solo mostramos la década de los 50, el comercio siempre había sido superior al crecimiento. Siempre el comercio tenía varias veces más de porcentaje que el PIB. Pero en los últimos 5 años tenemos una coincidencia peligrosa entre el PIB y el crecimiento y el comercio, alrededor del 2,5. Es decir, el comercio dejó de ser el motor que impulsaba nuestras economías. Y en un mundo cada vez desigual, miren ustedes, en el 2015, ¿verdad? El Credit Suisse, ni siquiera, digamos, el Credit Suisse, una institución privada, indicó que 62 individuos en el mundo, 62 personas, tienen el equivalente de la riqueza de 3.500 millones de habitantes, de la mitad de los habitantes. Y Forbes este año, manifestó que tenemos 8 individuos tienen hoy la riqueza equivalente a la mitad de los habitantes del planeta. Y de esos 8, 6 están vinculados a las grandes empresas de tecnologías de la información y la comunicación. El ministro Undurraga seguramente ha visto esto también, como Google, Facebook, estas grandes empresas se han hecho millonarios. Por ejemplo, Uber, ¿verdad? Es una gran empresa que se llama Over the Top, que no tiene un solo taxi, pero maneja el transporte. Y desde luego la mayor falla de todos los tiempos, que es el cambio climático. El año pasado fue el año más caluroso en el hemisferio norte de la historia, ¿verdad? Entonces, estamos ante un cambio climático muy potente y, por ejemplo, el Ártico ha disminuido su tamaño, el tamaño del hielo, el deshielo, ha sido de tal magnitud, del tamaño de la República Mexicana, para que nos ubiquemos. Y la pérdida de especies que han acompañado al ser humano, como son los mamíferos, los anfibios, etcétera, también están en una peligrosa etapa de extinción. Y estamos ante una serie de megatendencias que creo que vale la pena que las universidades, que reflexionemos con ustedes. Primero, hay unos cambios geopolíticos de enorme magnitud. China, Estados Unidos, Europa. Yo vengo llegando esta mañana de Nueva York y con gran preocupación, se los digo sinceramente, con gran preocupación. ¿Por qué? Porque por primera vez, o por segunda vez en realidad, hay un ejercicio militar de enorme magnitud por una de las grandes potencias sin pasar por el Consejo de Seguridad. Y esto es una alerta de que vienen cambios muy fuertes, mientras China también se está militarizando a gran escala y Europa está perdiendo presencia internacional. Los esquemas de comercio fragmentados, sin duda, estamos ante… Bueno, y por cierto, obviamente los grandes megatratados que han sido descontinuados, como el caso del TPP o del TTIP, y estamos viendo entonces que el comercio, como lo intuíamos, como se preparó esta región para confrontar el comercio, es
totalmente diferente hoy. Y por lo tanto estamos ante proteccionismo creciente e incertidumbres. Y tercero, la cuarta revolución industrial, la robótica, las TICs, la biotecnología, esta convergencia que en realidad esa es la cuarta revolución industrial, es cómo están convergiendo estas tecnologías y esas tecnologías van a crear nuevas tensiones en el futuro del trabajo. En la CEPAL estamos haciendo un cálculo de que en los próximos 10 años vamos a perder 74 millones de empleos por la robotización. ¿Cómo nos estamos preparando ante ello? ¿Cómo las universidades pueden ayudar a los jóvenes de hoy a prepararse para un futuro que va a ser totalmente diferente y que además va a tener necesidades de aprendizaje completamente distintos? Y el otro gran tema son las migraciones masivas sur-norte que están ocasionando graves tensiones. Yo no diría solamente en el Medio Oriente o en África hacia Europa, sino también, bueno, en nuestro propio continente. Para ponerles un ejemplo, en nuestro continente hay 30 millones de personas, de latinoamericanos y caribeños, que no viven en su país de origen, que están fuera de su país de origen, de los cuales 20 millones viven en Estados Unidos o han migrado a Estados Unidos. De esos 20 millones, 11 millones son indocumentados. Eso es lo que nos arrojó la ronda anterior de los censos de población. Vamos a ver, yo sé que ayer aquí en Chile hubo un censo. Estos censos son fundamentales porque son los que son muy indicativos de cómo se está moviendo nuestra población. Y, por cierto, la crisis del multilateralismo. Hay crecientes nacionalismos, las grandes potencias ya están prefiriendo irse por las vías bilaterales que por las vías multilaterales y hay aspectos del mundo que no se resolverán por la vía multilateral, por la vía bilateral solamente. Entonces estamos ante una coyuntura global incierta. El Fondo Monetario está con su reunión ahora de primavera y nos dice que, bueno, están optimistas porque dicen que el mundo repunta, lo cual es verdad. Vamos a tener un crecimiento seguramente en 2017 del 2,9, veníamos del 2,2, pero sigue siendo un crecimiento relativamente bajo y en realidad impulsado exclusivamente o básicamente por India y por China, pero no tanto ni por Europa ni Estados Unidos, que van a crecer activamente como lo hacían antes, o China sí con un 6,5%. El lento crecimiento del comercio, como veíamos, y las políticas proteccionistas. Una noticia para América Latina que va a impactar nuestros términos de intercambio, ya sea para bien o para mal, a los sudamericanos para bien, a los centroamericanos para mal, es la subida de los precios de las materias primas. Por ejemplo, el petróleo se estima seguramente va a aumentar un 19%, lo cual es una noticia positiva para los exportadores de petróleo, pero para los compradores de petróleo en Centroamérica no. Entonces, eso es un cambio. La normalización de las tasas de interés que está llevando a una mayor volatilidad financiera y a costos más altos, por cierto, del dinero, sin duda, y la incertidumbre que estamos viviendo frente a las reformas que va a hacer el gobierno de Estados Unidos. No sabemos qué va a hacer, ¿verdad? Hay una enorme incertidumbre, pero algo que a nuestra región sin duda sí le puede afectar mucho es las reformas fiscales de Estados Unidos y creo que deberíamos estudiarlas en conjunto. Yo les propongo que por país veamos cuáles pueden ser los impactos, cuál es el nuevo contexto hemisférico que nos espera. ¿Por qué? Después de 2 años de contracción, nuestra región obviamente viene a tasas positivas, pero se está estrechando el espacio fiscal. En todos los países hay ajuste. Bueno, aquí los ministros no nos dejarán mentir. En todos los países hay que irse a pelear con el ministro de Finanzas, pero la verdad es que el espacio fiscal es muy estrecho. Y en este momento nuestras autoridades económicas están más bien preocupadas en que la inflación se mantenga baja y estable, lo cual está bien, porque eso también ayuda a los hogares a no tener costos tan altos, pero lo que sí preocupa es que el déficit en cuenta corriente pues sí se está incrementando, pues también por el alza del dólar, porque nuestros países se han endeudado un poco más y por lo tanto, y muchos se han endeudado en dólares, entonces eso también ha afectado. Las reservas sí están mejor, el riesgo soberano ha mejorado, lo cual ha abierto las puertas para ir hacia financiamiento externo, pero la verdad es que el tema quizás más importante, y el ministro Undurraga lo sabe muy bien, y yo creo que la ministra del Piano también, es el tema de la inversión. La inversión, que es el puente de plata entre el corto y el mediano plazo,
ha caído fuertemente en América Latina. Y nuestro talón de Aquiles, que es la productividad, estancada. Y por cierto, bueno, seguimos con brechas estructurales de infraestructura, por ejemplo, que son tan fundamentales. Y creo que la parte más compleja es ese riesgo de deterioro social por el bajo crecimiento. Es decir, nosotros habíamos logrado bajar la pobreza, lo vamos a ver, a niveles muy importantes, pero el año pasado tuvimos un punto de inflexión en donde vuelve a aumentar. 4 dimensiones, rector, que usted y yo hablamos. Igualdad, inversión, integración, innovación. Para nosotros estos son 4 dimensiones esenciales que América Latina debe focalizar. ¿Por qué la hora de la igualdad? Porque la hiperglobalización nos ha dado un punto de inflexión que quebró la continuidad de un modelo que se ha asociado a décadas de concentración de la riqueza. Porque además hay un grupo de clase media, ¿verdad?, que está insatisfecho, frustrado en Estados Unidos, que sienten que han sido los grandes perdedores de la globalización. Porque hay 3 dimensiones que están en tensión, que es la cultura de los privilegios. En nuestra región todavía estamos montados en la cultura de los privilegios y debemos movernos hacia una cultura diferente de la igualdad. Porque la distribución de las ganancias de productividad se van generalmente al capital y muy poco a la masa salarial, poco al trabajo, eso se llama desigualdad funcional. Y el rentismo y el extractivismo por sobre la idea de la gobernanza de los recursos naturales. Pues si somos ricos en recursos naturales, el cobre no tiene patitas, la plata tampoco, entonces mejor negociación con las empresas transnacionales para que paguen los justos tributos y paguen los tributos en su lugar, en donde hacen las ganancias de productividad. Esa es una pelea que hay que dar juntos. Y varios países del mundo han demostrado que la desigualdad no es inevitable, que es posible hacerlo. Ahora, el tema es que no solo en lo social se juega lo social, tenemos que tener una gestión macroeconómica adecuada para evitar estos procesos y retrocesos sociales. Lo que están haciendo nuestras autoridades es un buen intento de, como les digo, tener control en la inflación, finanzas públicas balanceadas, inversión y ahorro y un crecimiento económico alto, que eso es lo que todo el mundo reclama, pero ¿por dónde vamos a tener ese crecimiento alto? Y por cierto, empleo con derechos. Este es el tema de la pobreza. Si ustedes se fijan, nosotros habíamos logrado bajar la pobreza prácticamente 20 puntos porcentuales, pero el año ya entre el 2014, 2015 y 2015-2016, la pobreza cambia nuevamente vamos a decir, de dirección y vuelve a aumentar, y aumentó unos puntos porcentuales tanto la pobreza extrema como la pobreza en general. Y la desigualdad, pues nosotros seguimos teniendo el triste honor de ser la región más desigual del mundo, aunque todas han aumentado. Bueno, y la otra, el tema de la educación. Al finalizar la educación secundaria, nosotros en CEPAL hemos estudiado los rostros de la desigualdad y uno de los rostros es justamente la educación. Porque al final la educación secundaria, la desigualdad ya está instalada. Miren ustedes en el gráfico de la izquierda, aquí, nosotros vemos que el 78% de los jóvenes entre 20 y 24 años del quintil más alto son los que han concluido la educación secundaria. Pero el 28% del quintil más pobre es el único que ha podido alcanzar a cumplir la educación secundaria, que es tan fundamental. Y desde luego en el gráfico de la derecha vemos que los quintiles 1 y 2, ¿verdad?, prácticamente no han podido acceder a la educación superior. Por eso pensamos que la política que está siguiendo Chile en materia de educación superior es fundamental. Miren ustedes el quintil 1 y 2 en relación al quintil 5 en la educación terciaria, en la educación superior. Y un dato que llama mucho la atención es que hay más mujeres que hombres que concluyen la educación superior. Pero ¿qué pasa después? Las mujeres se van a su casa a cuidar niños, viejitos, discapacitados y sin sueldo. Eso sí, educadas hasta el tope. Por eso es tan importante que las mujeres se incorporen al mercado laboral. Y luego la tasa muy baja en la matrícula de la educación terciaria, que también es muy preocupante. Aquí vemos del quintil más bajo al quintil más alto, país por país.
y vemos que seguimos en tasas muy bajas de matrícula en educación terciaria, que es fundamental para dar este salto, el salto que nosotros le llamamos el eslabón crítico entre educación, empleo y salario. Cuando nosotros vemos el gran salto salarial del mercado de trabajo, se da precisamente cuando el muchacho, el joven, transita de la educación secundaria a la terciaria. Ahí es donde ya una terciaria, digamos, aunque sea incompleta, ya logra un gran salto salarial de manera muy importante. Entonces, por eso es tan importante la educación. Y inversión y fiscalidad. Bueno, miren ustedes, ¿qué les voy a decir? ¿Qué le voy a decir yo aquí ante nuestro querido ministro de Infraestructura? Esta es las tasas de inversión de Asia-Pacífico, es la línea verde. Nosotros estamos aquí. Es decir, si nosotros queremos realmente cubrir las brechas de infraestructura en nuestra región, necesitamos invertir alrededor de 5,2% del PIB anual. Si queremos alcanzar Asia-Pacífico, alrededor del 7,5%. Entonces, ¿en dónde tenemos que invertir? Bueno, en infraestructura, pero en investigación, en ciencia, en innovación, y esos son ustedes. Así es de que podemos hacer una marcha entre los ministros de Finanzas, con mucho gusto, la mancha regional de las universidades públicas, porque de verdad que esto me parece fundamental y creo que en nuestros países a veces dejan a la investigación, al desarrollo, a las universidades a un lado, y es la clave. Entonces, eso nos parece fundamental. ¿Y por qué nos pasa esto en realidad? Bueno, porque también tenemos muy poca cultura tributaria, ¿verdad? A nuestras sociedades les da un colapso nervioso pensar que les van a subir los impuestos. Pero miren ustedes, en la OCDE, los impuestos que pagan los países de la OCDE son verdaderamente importantes. Estamos hablando de 38% promedio, mientras en América Latina hablamos de 22,8%. Y eso que hemos mejorado muchísimo, porque en los últimos años 15 países de la región hicieron reformas tributarias muy progresivas y, por ejemplo, el caso de Chile, asociada a la educación, que eso fue uno de los temas muy importantes. Pero ¿por qué decimos esto? Porque aquí tenemos una fuente nosotros de financiamiento muy importante que se llama evasión fiscal, que son los privilegios. La evasión fiscal en América Latina anual es de 340,000 millones de dólares, 6,7% del PIB, que se va en evasión en impuestos sobre la renta y en evasión en el IVA. En impuesto sobre la renta, la evasión más o menos de 4,3%, que es 220,000 millones de dólares, y en el IVA es de 120,000 millones de dólares, alrededor de 2,4%. ¿Y esa evasión fiscal qué? Pues esos son los privilegios, ¿no? Y la elusión también. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que meter un poquito el diente. Integración. El tema de la integración en nuestra región es hoy más urgente que nunca. Ante estos avatares, incertidumbres hemisféricas, nuestra región tiene que mirar hacia adentro, tiene que integrarse y tenemos que hacerlo porque es urgente. Miren ustedes, la región comercia muy poco entre sí misma, somos la región que tiene el comercio intrarregional. Miren Europa está en 63,15%. Quiere decir que el 63,15% de lo que exportan lo compran ellos mismos, lo exportan hacia ellos mismos. En el caso de Asia-Pacífico y ASEAN es 50-46%. Nosotros estamos aquí abajo, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos logró aumentar la cifra de intercambio entre Estados Unidos, Canadá y México, que eso es exactamente lo que hoy está en cuestión. Pero cuando nosotros nos vamos a los promedios de América Latina y el Caribe, estábamos en 19, hoy estamos en 16. Entonces, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer para realmente avanzar en esta dirección, porque el comercio en cadenas de valor es más sensible a los costos derivados de la distancia, porque el comercio intrarregional nos permite mayor densidad manufacturera y creación de empleo finalmente, porque tenemos una red de traslatinas que podrían favorecer encadenamientos productivos. ¿Cómo nos integramos más allá del comercio?
aparte de integrarnos comercialmente, cómo logramos una integración más allá del comercio. Y ahí creo que esta red de macrouniversidades es un paso central. Y yo quiero poner a la CEPAL a su disposición para que aprovechemos este encadenamiento de la innovación tecnológica entre las universidades y donde nosotros como organismo de Naciones Unidas podamos realmente apoyar y poder crear y potenciar nuestros mercados regionales digitales de energía, de infraestructura, de facilitación de comercio. Y en innovación, para concluir, miren ustedes dónde están dónde está la concentración empresarial, por ejemplo, de la revolución digital. Pues la revolución digital, por cierto, Apple fue una empresa creada por la industria militar, en realidad, ¿verdad? Entonces, cuando nos dicen, no, pero es que el Estado no debe meterse en la innovación, ¿no? Pues miren, en la industria militar fue de donde se generó Apple, Internet, y muchos de los avances tecnológicos de la revolución digital provienen de ahí. ¿Y qué es lo que está haciendo Donald Trump en realidad? Él lo que está haciendo es tratando de reshore, de traer de vuelta la innovación tecnológica, porque Apple se les fue a Irlanda por razones fiscales, ¿verdad? Porque allá en Irlanda pagan menos impuestos. Entonces, a ellos lo que les interesa es que regresen para que sigan innovando, sí, pero en su país, no fuera del país. Y entonces, las tres potencias en realidad de la innovación hoy digital, por lo menos, es China, Alemania y Estados Unidos. Y creo que ese es un tema que tenemos que mirar. Bueno, nosotros, claro, aquí los médicos, don Ennio Vivaldi diría, este es un gráfico de la, ¿cómo se llama?, de terapia intensiva. Pero no, es el gráfico de la productividad en América Latina, no es un enfermo, estamos graves. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros estamos aquí y no solo no hemos avanzado, sino que hasta hemos bajado un poquito. Nosotros somos el 12% de la frontera de la productividad, tomando a Estados Unidos como 100, nosotros representamos el 12% del 100 de Estados Unidos. Europa también está por el estilo, digo, no por el estilo, tiene un 70% de la frontera productiva, pero también ha tenido problemas de productividad. Pero nosotros, es una tragedia la que tenemos nosotros. Y aquí es donde están algunas de las causas. La inversión en investigación en desarrollo es muy baja. Miren, esta raya es el 1% del PIB, este es el 2 y este es el 3. Muy bien. Miren dónde está América Latina, somos los verdecitos. Esa es América Latina. Estamos por debajo del 1 y muy por debajo del 1. Aquí incluso por debajo del 0,2% de inversión en investigación y desarrollo. Y el otro gran tema, por ejemplo, aquí el más alto sin duda es Brasil, ¿verdad? Y el promedio de América Latina lo sube mucho Brasil, que es ¿verdad? Que no llega al 1%. Y todas las demás reflejan a países muy avanzados. Israel, por ejemplo, es el país que más invierte en investigación y desarrollo, y seguido de Corea, de Finlandia, de Japón, de Suecia, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema que tenemos que abordar sí o sí. Porque además, una forma de medir el desempeño, ¿verdad? Ya vimos el esfuerzo, que es la inversión, que estamos muy mal, y en el desempeño, pues tampoco cantamos mal las rancheras, como diría el rector Graue y yo, ¿verdad? Pero es por lo siguiente, porque en 1990, ¿verdad?, la región producía 2% de las patentes. Bueno, pues en 2015 seguimos en lo mismo, en la misma necia de 2%. Miren China estaba en el 1%, hoy es el 38% de producción de patentes. Solo para muestra basta un botón. Y los investigadores, que yo creo que es el otro factor clave para la ciencia y tecnología. En nuestra región hay alrededor de 520 investigadores por millón de habitantes, mientras que en los países desarrollados pues hay alrededor de 8,000 por cada millón de habitantes o incluso más. Hay algunos países que concentran investigadores, como es el caso de Argentina, Brasil, México, pero de alguna manera el 70% de los investigadores se concentran en muy pocos países también en nuestra región. Por eso hacer una red regional de investigación en algunos temas es fundamental. Y esta es la propuesta. Nosotros tenemos que apostar a un nuevo estilo de desarrollo. Necesitamos una dirección clara y cambiar la conversación entre el Estado, el mercado y la sociedad. ¿Por qué?
Porque en Europa, por ejemplo, las investigaciones, la innovación, la paga también el sector privado, bajo reglas claras. Y aquí es donde deberíamos hacer también pactos y coaliciones para realmente generar esta relación colaborativa. Y en instituciones universitarias, que son ustedes quienes generan el conocimiento y la práctica y quienes tienen en sus manos a las nuevas generaciones. Y construir una nueva oferta académica. Nosotros creemos que un gran mecanismo ordenador de la agenda de futuro es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos que fueron acordados por Naciones Unidas, y creemos que eso puede ordenarnos porque es una agenda civilizatoria, una agenda muy importante para nuestras generaciones. Y por eso, ¿cómo logramos ese apoyo gubernamental? Como les digo, la marcha de las universidades públicas, yo se los juro que la encabezo con ustedes para poder buscar justamente mayor financiamiento. ¿Cómo hacemos para tener mejores resultados en licencias, en transferencia tecnológica, en formación de clústeres, de parques tecnológicos y en redes y alianzas de intercambio científico? Entonces, bueno, nosotros vemos 3 oportunidades concretas: avanzar en la integración regional, la convergencia, por supuesto, pero en esa convergencia de los mecanismos regionales que nos lleven, que los países lleven a las universidades a las negociaciones de la integración regional, para que ustedes tengan una voz y puedan participar en la construcción de la agenda de la integración. En la especialización productiva, yo creo que nuestra región tiene que seguir apostando a patrones energéticos de energía renovable, porque al fin y al cabo es nuestra libertad, y a ciudades inteligentes, a consumo menos contaminante y a políticas fiscales que sean más progresivas. Queridos colegas, esto es lo que yo hoy quería compartir con ustedes, decirles de verdad cuánto me complace estar con ustedes en esta grandiosa universidad, decirles de verdad que es un privilegio para la CEPAL haber sido invitada a esta ceremonia tan importante, y solamente quería recordar, que es lo que estoy buscando aquí, ya lo encontré, creo que ya lo encontré, un segundito, denme nada más, porque hay algo que llamó poderosamente mi atención y quiero traerlo a su atención. Porque en esta universidad, hace 54 años, asumió un hombre excepcional, Eugenio González Rojas, académico, político, escritor. Y Eugenio González recordaba que, y cito, deber altamente significativo que compete a la universidad es el de tomar como suyos los problemas de nuestro pueblo y proponer soluciones trascendentes. La universidad es una institución nacional, es un órgano del Estado, por lo mismo debe estar al margen de la política partidista, de las disensiones ideológicas y confesionales, pero por su condición de entidad moral no puede estar al margen de los imperativos de la justicia que impulsen el progreso social. Eugenio González. Gracias, Universidad de Chile.